Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Para nosotros es un placer que estén aquí. Agradecemos el esfuerzo que ustedes han hecho con todo lo que está pasando, ¿verdad? En el país. Algunos tienen familiares, amigos, hay preocupaciones, hay tantas situaciones, ¿verdad? Difíciles, pero estamos aquí con un propósito. El Señor permitió que estuviéramos para orar, para clamar juntos y para seguir creciendo, ¿verdad? Esta es un área muy importante en nuestras iglesias. Ustedes ejercen una labor muy relevante y agradecemos todo lo que hacen por el bienestar de nuestras iglesias. Así que, ¿qué tal si oramos y le ponemos delante del Señor este tiempo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos agradecidos por esta mañana. Gracias por el descanso. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Aquí estamos, Señor, deseosos de seguir creciendo en esta área tan importante en nuestra iglesia. Gracias te damos por cada uno, por la labor que ejercen, por su trabajo, por su sacrificio, buscando siempre el bienestar de las congregaciones. Ponemos este tiempo en tus manos, pedimos dirección, sabiduría, pedimos que esos toques del Espíritu, que hables a nuestros corazones. Y gracias, Señor. Pedimos también, seguimos clamando y orando por Venezuela, por la situación, por cada persona que está en situación de riesgo, Señor. Aquellos que aún quizás no han podido ser rescatados. Pedimos tu misericordia, pedimos consuelo, pedimos tu gracia, Señor. Pedimos que sigas levantando manos dispuestas a ayudar, Señor, a apoyar. Gracias porque tú eres fiel y contamos con tu apoyo, Señor. Tú eres soberano en lo que haces, pero nosotros confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro enfoque, como ustedes lo ven allí, es la administración como ministerio. Así que el corazón del administrador, vamos a comenzar allí. Y en una iglesia saludable y discipuladora, con sus siglas ISD, la administración no es una carga secular impuesta a la iglesia, sino un ministerio espiritual. Y eso es lo que vamos a resaltar hoy. Es un ministerio espiritual que, al igual que los 7 diáconos de Hechos 6, liberan las cargas del equipo pastoral para enfocarse en su llamado para la oración, la enseñanza y el discipulado estratégico. Al pastor y a su equipo. Y esto de verdad que para nosotros ha sido una bendición, nuestro equipo administrativo, porque como dice allí, hemos tenido tiempo para lo que realmente Dios nos llamó. Así que el equipo administrativo apoya las diferentes áreas de la vida de la iglesia, como los ministerios, como el área operativa, como los eventos especiales y otros. Esa es la labor que ejerce el equipo administrativo. Ahora, hablamos aquí que el enfoque es un ministerio espiritual y sería bueno que usted subraye esas 2 palabras, ministerio espiritual, porque su enfoque no es de un negocio secular, sino un servicio sagrado que lleva el rumbo de la iglesia para que pueda alcanzar sus metas. Esa es la labor, ¿verdad? Y además también su enfoque se desarrolla bajo los principios bíblicos. Por eso leemos aquí y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, el versículo que está aquí. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora bien, alguien que recibe la confianza de un oficio debe ser fiel. Allí está. La palabra de Dios nos da instrucciones, ¿verdad? El administrador debe ser fiel. También encontramos en 1 de Pedro 4:10, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Ahí está otro principio importante. Lo que ustedes hacen y ejercen es un don. Es un don que Dios le ha dado y se los ha dado, dice la palabra, para que lo usemos bien. Y una de las formas de que usted lo use bien
o como usted puede saber si lo está haciendo bien, es cuando usted se entrena, cuando usted se capacita y cuando usted viene a un taller como este. Así que vamos a hablar en este punto de vista sobre como ministerio, y para esto tenemos a nuestra pastora Glenda de Hernández, a nuestra querida Marta Quero y Eumar García, que son licenciadas en Contaduría Pública. Así que, bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a ellas y al Señor y comencemos en esta mañana. Así es, y aquí entonces estamos preparándonos cada uno. Si nosotros supiéramos lo importante que es la labor que usted hace en la iglesia como ministerio, usted es un ministro del Señor, y por eso la importancia de que cada vez que estamos aquí en Recarga vamos a tener algún tema para un equipo administrativo, porque precisamente queremos dar forma a lo que Dios quiere hacer. Y entonces dar un enfoque espiritual a lo operativo. Y tiene que ver con el discernimiento. Y entonces aquí cada uno de nosotros vamos a entender que en realidad, porque yo sé que aquí la mayoría, algunos tienen conocimiento contable. Y yo también no soy contadora, pero fui profesora de matemática. ¿Y qué viene a nuestra mente? Números. ¿Ve? Y podemos fácilmente ver, falta. Eso es lo que está aquí en nosotros. Uno rápidamente hace un escaneo y uno dice, y se prenden las alarmas, ¿verdad que sí? Dentro de nosotros. Pero cuando comprendemos que esto es un ministerio, y cuando comprendemos que quien va al frente es el Señor, que la única diferencia que usted como administrador a lo mejor tuvo una experiencia previa o también la tiene actualmente trabajando hacia alguna empresa, es que aquí el jefe y el dueño es el Señor, nada más y nada menos. Esa es la gran diferencia. Y sabemos que Él tiene cuidado de su obra. Y por eso nosotros debemos cambiar ese chip que tenemos en nuestra mente, de que debemos tener un enfoque espiritual. Tiene que ver con el discernimiento. Ya no son gestiones de números y de cuentas, sino que nosotros entendamos que hay un propósito santo en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso vamos al primer punto que dice la administración como mayordomía divina. ¿Y qué es el término mayordomía? Nosotros hablamos de mayordomía cuando entendemos que todo le pertenece a Dios. No es usted a quien le pertenece. No es que todo lo que se hace en la iglesia es gracias al trabajo que hacemos como equipo administrativo. No. Realmente nosotros vamos a entender que somos simplemente mayordomos de lo que Dios ha traído para su pueblo. Y lo primero es gestión versus oír a Dios. ¿Y qué tenemos nosotros allí en su material? Que es importante que usted se afiance. Administrar no es solo mover números, es gestionar los recursos que Dios bajo su dirección directa. Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué quieres hacer tú, Señor, con los recursos? ¿Qué quieres hacer? Porque muchas veces nosotros nos vamos a estar enfocando en los números. No da, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando comencé este trabajo de ser el enlace del equipo líder pastoral con el equipo administrativo de nuestra iglesia. El primer trabajo que tuve que hacer con el equipo era, vamos a quitar el término no hay, ¿verdad que sí? Porque lo primero que usted va a bancos y usted dice, tengo que pagar esto, no hay, ¿verdad que sí? Y el primer discipulado que tuvimos que dar es decirle,
por lo menos puede que no haya, pero no decir de primeras, no hay. Si no es, Señor, ¿qué quiere que hagamos? Y hemos aprendido, y ahora me encanta tener esas reuniones quincenales con el equipo administrativo, donde podemos decir cómo estamos y cuáles son los desafíos que tenemos de este mes. Y estamos entonces, puede que no haya, pero nuestra vida no es solo gestionar números, sino es escuchar la voz del Señor. Miren, para mí, que soy de números, era muy fácil decir, vamos a quitar los refrigerios a los muchachos de medio que llegan a las 6 de la mañana, ¿ves? A preparar todo. Para mí era muy fácil, ¿de dónde quito? ¿Verdad? Pero eso en mi mundo interno. ¿Ves? Porque yo saco las cuentas aquí, ¿cuál es lo primero que tengo que quitar? Y gracias al Señor por nuestros pastores visionarios y por el corazón de generosidad que Dios ha establecido después de instruir a nuestra grey, instruir a nuestros pastores, que primero tenemos, ayer aprendíamos con el pastor Luis, que primero, el primer generoso, ¿quién tiene que ser? Yo. Y entonces hemos aprendido eso. Y ahí es donde está el oír a Dios. ¿Dónde? ¿Qué quieres que tú hagas, Señor? ¿De dónde pueden surgir? ¿Y saben qué? Nos ha tocado reunirnos como equipo, a orar, a interceder por cada uno de nuestros miembros en la iglesia, para que Dios provee y para que ellos entiendan el principio de la generosidad. Y viene el Señor. Hemos visto experiencias donde no hay, pero que el Señor nos dice y nos llega con hermano, aquí vengo, el Señor me puso que colocar esta ofrenda o vine a traer los diezmos y Dios es el que hace la obra. Por eso es entender que esto es un ministerio, que esto no es ejercer una profesión dentro de la iglesia, es un llamado del Señor. El administrador como coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Tiene que ver con una articulación. ¿Ves? Y a mí los exámenes de artritis me están saliendo altos en este último tiempo. ¿Qué pasa cuando están esos exámenes un poco malitos? Se inflama la articulación, duele. A veces hay rigidez, pero yo le pido a Dios que todas las coyunturas que están aquí como administradores no tengan el factor reumático alto y sean rígidos, sino que usted entienda que su labor es precisamente estar allí donde usted va a hacer ese enlace entre el equipo administrativo y lo que Dios quiere hacer en la grey. ¿Qué dice allí como coyuntura? Ustedes son las conexiones que permiten que la visión baje del equipo pastoral y se materialice en recursos para los ministerios. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado en alguna, Dios mío, ese ministerio si pide. Dios, y cuando usted ve el hermanito del ministerio ese venir hacia la oficina, usted dice, Dios mío, ¿qué me va a pedir? ¿Ve? ¡Ey! Y ya voy a decirle que no. ¿Ve? Que se espere. Porque la verdad es que tú eres coyuntura, gracias a ti puede el Señor hacer la obra y que se cumpla la visión del Señor. Es importante que entendamos esa realidad. No sea usted esa prótesis, que por lo menos la prótesis tiene movilidad. No sea usted más bien ese, no sé, inmovilizador en lugar, ese yeso que impide que la visión del Señor esté dándose. Por eso la importancia de la comunicación cada vez, o sea, no puede haber una isla o una grieta entre el equipo líder pastoral y el pastor que da la visión,
y usted. Mire, por años vimos administradores que prácticamente le doblaban el brazo al pastor y le decían, no hay. Ahora usted tiene que entender esa gran labor de que usted es coyuntura. Usted le da movilidad a la visión gracias a que el discernimiento que usted tiene, porque usted tiene comunión con Dios, porque usted oye al Señor, entonces se va a poder dar la obra del Señor y se va a cumplir esa gran visión. Así que usted, ¿qué decide ser? ¿Coyuntura o yeso? ¿Ve? Usted, gracias a usted. Así que dejemos la rigidez, dejemos de ser la tranca y entender qué quiere el Señor. Así que vamos a leer Mateo 6:33 todos juntos. 1, 2 y 3. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entendamos eso. Yo aquí hay un equipo de personas con muchos años en el Señor que conozco. Personas que quieren servirle al Señor. Y a veces por muchos años se desestimaba lo que era el tesorero. El tesorero era puro dar el dinero. Hoy en día estamos claros que es un ministerio y usted tiene que verlo como un ministerio. Es la forma en que usted sirve al Señor. Usted es una pieza importante. Usted es coyuntura. Así que véase así, como que yo voy a hacer, junto con la pastoral de la iglesia, que la visión del Señor corra. Hasta ahora no voy a impedir, a partir de ahora no voy a impedir que la visión se cumpla. El otro punto es de la agenda al altar. Dar enfoque espiritual a lo operativo. Por eso es que estamos hablando de un ministerio. Yo no sé si ustedes anualmente o sus pastores, sus equipos pastorales, hacen una agenda de todo lo que va a ser el año. Eventos, actividades, retiros, se tiene todo un año programado. Pero eso no puede ser algo que nos acartone, sino que debe ser algo que lo debemos ver con un enfoque espiritual. Porque la verdad es que el enfoque, no sé cuál es el enfoque de su iglesia, sé el mío, y nosotros siempre vamos a estar en una constante capacitación. Siempre. Eso es uno de nuestra visión. Cuidar y capacitar. Porque necesitamos capacitar a nuestra gente. Y yo sé que a lo mejor usted dice, ¿y otra capacitación que cuesta tanta plata? ¿Ve? Porque no estamos viendo que una agenda tenemos que llevarlo al altar del Señor. Que no tiene que ser rígida. Allí, entonces, vamos nosotros a entender lo que dice allí. ¿Cómo convertimos un calendario frío o un presupuesto rígido en un tema de oración? La electricidad que nos toca pagar, ¿verdad que sí? Un tema de oración. Y yo le preguntaba ayer a la administradora y le decía, ¿será posible que hagamos? Me dice, pastora, viene la nómina, tenemos que pagar electricidad, tenemos que... Y yo le dije, tranquila, no te preocupes, vamos a orar. Lo importante es que nosotros entendamos eso, vamos a orar. Y el Señor nos ha sorprendido porque hemos entendido eso. Pero tenemos que aprender también a priorizar el presupuesto como una declaración de fe. Y cuando hablamos de declaración de fe, yo te hago la pregunta, ¿en quién has creído? ¿En quién has creído? ¿En ese Dios que todo lo puede? ¿En el Dios que es el dueño de todo? ¿O estás pensando que es de acuerdo a tu buena administración? Y yo no sé por qué voy a decir lo que voy a decir.
¿Será que tú tienes una partida secreta que ni se entere el pastor? Porque eso puede de moverte el piso de tu seguridad. Y puedes estar impidiendo que la visión de Dios corra. Ayer yo entendía algo tan bello, porque yo no sé qué, desde el año pasado Dios ha ministrado mucho a través de Luis, de nuestro pastor Luis Rea, y yo veo ese término que aprendimos, el dinero sigue a la visión, no es al revés. Y nosotros teníamos el concepto al revés por muchos años. Pero Dios va a correr, la gente va a querer invertir. Y yo veía cómo tenemos socios aquí en nuestra iglesia que no son donadores. Y yo anoté esos nombres y dije, yo el domingo voy a hablar con ellos y les voy a decir, usted es un socio del Señor. Porque la verdad es que veo gente generosa, que se ha instruido, que la iglesia ha dado enseñanza. Por eso el año pasado hablábamos de la necesidad de instruir a nuestra gente con los grupos de apoyo que se hablan de finanzas. Yo no voy a pedir que levante la mano los que vinieron el año pasado y ya instituyeron allí en su iglesia, algún grupo de apoyo en la finanza. Pero necesitamos educar a nuestra gente. Nuestra gente no está plenamente instruida para ser esas personas que sean esos socios como lo entendíamos ayer. Allí el presupuesto debe reflejar las prioridades ministeriales de la iglesia, no solo los gastos fijos. Tenemos gastos fijos, servicios, en algunos casos alquileres, ¿ves? La nómina, dependiendo de cuánto personal tienen ustedes con sueldo dentro de su organización. Esos son gastos fijos. Pero también hay prioridades, por eso les decíamos, ¿qué prioridades? Más adelante vamos a ver en qué se debe estar pendiente de las prioridades que Dios tiene para su iglesia. Y entre eso está cuidar del pobre. Eso es bíblico. ¿Ves? Cuidar del pobre, cuidar de la necesidad, cuidar de la salud emocional de sus pastores. Pero no voy a adelantarme de qué cosas nos tenemos que enfocar. Pero es una declaración de fe. Yo sé que mi Redentor vive y que mi Dios provee y que mi Dios es el dueño de todo. Eso es una declaración de fe en cuanto al presupuesto. Señor, tenemos esto, pero tú eres el dueño. Tenemos que estar claros de eso. Y que no se debe al buen trabajo administrativo que usted está teniendo, sino a que Él es el dueño. Lo segundo es el calendario como mapa del espíritu. El calendario, como yo les decía, programamos anualmente, tenemos una programación y tenemos un presupuesto. Y cada año en ese presupuesto nosotros decimos, debemos incluir para el presupuesto del año que viene este tipo de actividades, donde debemos hacer reservas para este tipo de actividades, donde nosotros por lo menos hacemos reservas para recarga. ¿Por qué? Porque allí nosotros ayudamos a nuestra pastoral y a nuestro equipo con el 50% de la matrícula. ¿Por qué? Porque una prioridad es capacitar a nuestra gente. Eso es una prioridad. Y dentro de ese calendario, eso nos va a decir y nos va a dirigir qué tengo yo que hacer. En medio de esa agenda, cuando tenemos nuestras fiestas de primicia, cuando tenemos recarga, cuando tenemos cumbre global de liderazgo, que también es capacitación. Entonces, hay una agenda. Y esa agenda también, ese calendario del Espíritu nos dice, hey, no debemos llegar al activismo. A nosotros como equipo pastoral, pero se lo hacemos ver a nuestra administración en cuanto a qué serán las prioridades. ¿Ok? Entonces, mapa
el calendario como mapa del espíritu, antes de fijar una fecha, el equipo debe preguntar, ¿es este el Cairo o el tiempo de Dios? Como les dije, nosotros en octubre de cada año hacemos toda la planificación y el calendario del año siguiente. Pero en enero, el equipo líder pastoral nos vamos de retiro para saber cuál es el Cairo que Dios tiene para este año, en qué área nos vamos a enfocar. Y este año nos enfocamos en 5 puntos donde tuvimos una reunión con el equipo administrativo y le dijimos, nos vamos a fijar en esto y en esto. Lo informamos al liderazgo creyendo lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. Entonces, ustedes como equipo administrativo están con los ojos abiertos, saben qué es lo que queremos para este año, lo que Dios está ministrando a la pastoral, al equipo líder pastoral, y ellos saben a dónde ir, saben dónde hacer reservas, ustedes sabrán. Entonces, ¿qué es una de las cosas que ustedes dirán? Ay, ojalá tuviera aquí el pastor para que escuchara esto, para que nos diera luz. No, usted le va a decir y él tiene las notas porque allí está las notas para todos, no como el año pasado que solo se tenían las notas del taller en que usted asistió. Pero eso es, aprendimos, pastor, que usted puede retirarse e informarnos qué quiere el Señor y cuáles van a ser las prioridades, porque eso es importante. Eficiencia para el ministerio. Mire, eficiencia es lograr los objetivos, ¿verdad? Que se trazan. Por tanto, entonces, tú y yo, como parte de este ministerio administrativo, ¿qué tenemos que hacer? Una administración eficiente evita que la energía del liderazgo se pierda en el desorden. Y esto, yo traté esa idea de digerirla. Ustedes son los responsables de que el liderazgo pastoral no se esté perdiendo en las minuciosas tareas administrativas y que a veces por no priorizar, entonces se crea un desorden. Usted es importante de que en ese equipo, cuando es uno solo es muy fácil, él hace todo en el equipo administrativo, pero cuando es un equipo, la distribución de tareas, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Yo, como hay algunos que aquí decía una que uno se encarga de la parte digital, otro del efectivo, hay tareas bien definidas y no hay ese desorden donde unos están pisándose en la labor del otro, porque no hay funciones definidas y donde todo, alguno hace lo de la persona asignada, pero también hace del otro. Entonces allí se puede volver un desorden. Entonces necesitamos eficiencia para el ministerio. Entonces, establecimiento de los roles. Dentro de esos roles, ¿quién va a estar con la comunicación con el equipo pastoral? Por eso dentro de ese equipo pastoral surgió la figura de enlace del equipo líder pastoral con el equipo administrativo. En este caso, aquí en la multisede soy yo. Y estamos en constante comunicación. ¿Usted está en constante comunicación? ¿O se siente a ciegas? Es que ya yo no sé con qué me va a salir el pastor. Entonces es importante que exista una comunicación y le vamos a dar ahora algunas estrategias. Como les dije yo, hay una que cada 15 días yo me estoy reuniendo con el equipo administrativo, con las cabezas de los departamentos, con los jefes de departamento, estoy reuniéndome. Y tenemos un tiempo de discipulado, un tiempo de decirle, ahí fue cuando ese discipulado de ya no me van a decir primero no, por favor. Donde ahora yo descanso, porque en realidad somos un equipo y hay una comunicación. Tú me vas a ayudar en esto, tú me vas a ayudar en esto y tú me vas a hacer esto. Porque tu función es esta.
Y yo puedo de repente ver algo, porque de paso soy pastora de sede, entonces puedo ver en la sede algunas cosas del trabajo diario a nivel de mantenimiento. Yo no voy a ir al hermano de mantenimiento a decirle algo. Eso no es mi función. Porque si no me pierdo en el desorden. Yo me voy a recursos humanos y le digo, estoy observando esto, esto y esto. Y lo dejo. Pero no embochincho la cosa, ¿verdad? Porque estamos claros en cuáles son las funciones y eso es eficacia. Vamos a leer Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cada mañana que llegas al departamento, a la iglesia, a la oficina donde trabajas para el Señor en esto como equipo administrativo, es encomendar lo que estamos haciendo, ¿ok? Vamos entonces con el otro punto y tiene que ver con oír a Dios y las personas, ¿ok? Yo no sé, la consulta estratégica, cuando hubo el aumento de sueldo. ¿Cómo estaban ustedes? Ay, se movió. Y yo estoy en un grupo con el equipo administrativo y calma, tranquilidad, vamos a esperar qué. Y nos tocó, tenemos personal muy calificado aquí, pero tocó preguntar a otros. ¿Para qué? Primero porque, ¿qué vamos a hacer? Y fue un tiempo bien hermoso porque pudimos decir calma, no nos angustiemos. Y lo importante fue consultar a líderes claves, esos líderes que saben. Y yo recuerdo que yo pregunté también a personas de la iglesia que son contadores y decían, tranquilo, primero hay que salir en Gaceta, no nos desesperemos, vamos calma, ¿ves? Pero la verdad es que en un primer momento pudo movérsele el piso a ustedes, ¿verdad que sí? Y no me digan que no, pero bueno, de repente los que no tienen un equipo administrativo formado pudieran pasar eso y bueno, no hay sueldos que pagar, pero cuando se tiene una nómina que pagar, eso puede traer bastante inconvenientes. La importancia de consultar a los líderes claves antes de tomar decisiones administrativas. El administrador debe ser proactivo y no solo reactivo. Antes de que sucedan las cosas, ¿qué vamos a hacer? Sí, antes de que alguien deje un obrero de la iglesia, deje el cargo, ¿qué tenemos que tener previsto para su liquidación? Son cosas que tenemos que estar antes, no que cuando nos llegó el problema, ahí cómo reaccionamos, ¿verdad? Tenemos que ser proactivos, consultarnos. Fue lindo cuando este tiempo del aumento de sueldo ver, aparte del equipo de la iglesia, reunirse con líderes aún de la iglesia que son como asesores, tenemos asesores externos dentro del liderazgo de la iglesia, y sentarse, ver las cosas. Yo no sé lo que pasó en esa reunión, porque no estuve, porque descansamos en cuanto a eficiencia en nuestro equipo administrativo, pero vino paz para ellas. Cuando a veces no se sabe qué hacer, vamos a consultar con el liderazgo que sabe, porque ustedes pueden saber la parte administrativa, pero hay otros que saben lo legal, ¿verdad que sí? Entonces hay que buscar, no es que usted se las sepa todas, es que necesitamos consultar a esos líderes que nos van a ayudar. Antes de tomar, ya hablábamos de esas decisiones, es crucial escuchar a los líderes de la iglesia y en áreas clave. ¿Qué recomendamos? Reuniones máximo cada 6 semanas entre el equipo administrativo que proporciona claridad sobre dónde estamos, esto es lo que hay, ¿verdad?
y el equipo pastoral que define a dónde vamos. Cada mes y medio ese equipo administrativo, los jefes de departamento, se reúnen con nosotros como equipo administrativo. Nos tocaba reunirnos el 24, el miércoles pasado. Pero como fue feriado, entonces nos vamos a reunir en 15 días, miércoles, porque ya saben que está en agenda, que cada 6 meses cada 6 semanas, o sea, mes y medio, ellos nos están diciendo, esta es nuestra realidad. Entonces nosotros sabemos dónde tenemos los pies puestos y a dónde vamos a caminar. Y no es a dónde vamos a inventar, ¿oyeron? Sino a dónde vamos para que se cumpla la visión del Señor. Y eso de asesoría que da vida. El equipo administrativo no es vamos a volverlo a repetir, el equipo administrativo no es un fiscal, sino miembros de un equipo más amplio que con el liderazgo pastoral de la iglesia brinda apoyo. Así que, a partir de ahora usted va a entender que es un ministerio lo que usted está haciendo dentro de la iglesia. Usted es importante, ¿oyó? Muy importante dentro de la Grey. Usted es coyuntura, usted no es fiscal, usted es lo que Dios quiere que se haga. Usted ayuda a la pastoral a que la visión del Señor se cumpla. Eso es algo extraordinario. Su labor es vital. Si usted ha creído que, bueno, usted es la que cuenta las ofrendas, usted no ha entendido la gran labor que usted tiene. Y usted puede ser un obstáculo para la visión o ser esa coyuntura que hace que fluya y que se cumpla la visión de Dios. ¿Qué quiere ser usted? Necesitamos reconocer hasta qué punto en algún momento he sido lamentablemente ese fiscal y ese obstáculo. Porque Dios quiere que seamos lo que hagamos realidad, la visión del Señor. Vamos entonces a un ejercicio que tenemos allí, una pregunta. Vamos a tener 3 minutos y allí vamos a tener esa dinámica práctica y va a tomar un área administrativa real. ¿Cuál es el próximo evento o cuál es lo próximo que usted como equipo administrativo tiene que cumplir? Yo no sé, para la administradora nuestra que está aquí, qué evento próximo. Y me fui al calendario. No tenemos retiros, tenemos lo que es normal dentro de nuestra iglesia, pero yo sé que viene algo que para ellas se les mueve el piso. Vienen las vacaciones de todo el equipo pastoral. Nosotros, el equipo pastoral, todos salimos en agosto. Antes salíamos a diferentes tiempos, pero ahora decidimos salir en agosto. ¿Por qué? Porque para que no se corten los grupos pastorales para poder dar el mismo tiempo, porque si yo salía en un momento, mis grupos no iban a ser asistidos. Entonces, para crear alineación, las 8 parejas del equipo líder pastoral salen de vacaciones. Y ellas están sacando cuentas, ¿verdad? ¿Ves? Yo pienso que ese será el desafío. Te la puse fácil, Amiri, el ejercicio. Y la administradora aprovecha también. Entonces, vamos en este momento a hacer silencio cada uno y decir, yo no sé cuál es el evento que tú tienes que hacer. Yo no sé qué es lo que vas a planear. Pero tomarte 3 minutos de silencio y ¿qué es lo prioritario aquí? Tómate ese tiempo. ¿Qué es lo prioritario aquí? ¿Qué debo hacer, Señor? Y si es posible, que el Señor te hable a través de un versículo bíblico. Es difícil callar nuestra voz para escuchar a Dios, ¿verdad que sí? Porque nuestra voz dice, si ella supiera lo que hay en banco. Necesitamos aquietar
esa voz. Pero yo estoy segura que el Señor hoy inicia hablando a tu corazón y espero que haya algún versículo bíblico que el Señor haya inspirado, porque créelo, el Señor está con ustedes como equipo y el Señor va adelante. Dejemos que Él vaya adelante. Amén. Continuamos entonces con el segundo punto y vamos para ello a llamar a Marta para lo que tiene que hablar del punto segundo. Continuando con lo que es la administración que libera, quiero comenzar con un cuento que de verdad me llamó mucho la atención. El cuento se llama El Gran Telescopio y su base motorizada. Dice así: un grupo de astrónomos diseñó el telescopio más avanzado del mundo para descubrir nuevas galaxias. Para sostener el enorme lente, un equipo de ingenieros construyó una base motorizada impresionante, equipada con tecnología de punta para girar y estabilizar el aparato. Al principio todo funcionaba en perfecta coordinación. Los astrónomos definían qué estrella mirar y la base se movía con precisión milimétrica para apuntar hacia allá. Administración, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, los ingenieros de la base empezaron a sentirse más importantes. Al ver los costos del mantenimiento y el consumo de energía, decidieron bloquear ciertos giros. Cuando los astrónomos querían observar al norte, la base se resistía y decía: es mejor mirar al sur, consume menos energía y es más seguro. El resultado, catastrófico. El telescopio dejó de descubrir nuevas galaxias. La base era técnicamente perfecta, pero al imponer sus reglas sobre la visión de los astrónomos, convirtió la herramienta científica más avanzada en un costoso pedazo de metal inútil. ¡Wow! ¡Wow! Hablando de coyunturas, base, ¿verdad? De verdad que me llevó a esos inicios como contador de la iglesia. Cuando el pastor Álvaro me llama por primera vez, yo venía de una empresa secular, ¿verdad?, donde aportaba mis conocimientos como licenciada en contaduría y son estructuras muy rígidas, ¿sí? Y aunque hemos aprendido en administración que a flexibilizar, cuando vemos números nos hace colocarnos en rigidez, ¿verdad? Porque nosotros somos eso, muy numérica, ¿verdad? Y en un principio estaba aquí la licenciada Grisel Galíndez, que era la administradora, y me decía: calma, Marta, calma, este negocio es del Señor. Y yo le decía: Gris, pero no se está haciendo bien. Me repetía de nuevo: este negocio es del Señor. Y yo me iba a mi casa mirando el techo y lloraba. Y yo decía: Señor, es que esto es demasiado fuerte, demasiado grande para mí. Hay momentos en que quizás como contadores, administradores, dependiendo, porque cuando tenemos una profesión, de pronto sentimos que, podemos con todo y eso es, pero muchas veces decimos: esto es demasiado. En mi caso, dije: esto es una macroempresa, es demasiado grande para mí. ¡Guau! No sé qué hacer, porque yo me iba a los lineamientos legales como empresa, ¿sí? Y decía: ¿cómo hago para ayudar, para hacer esto? Y en vez de bendición, porque cuando me llama el pastor era para que fuese la bendición, estaba haciendo de tropiezo, porque todo iba corriendo y le decía a la administradora: no, eso está mal. Entonces entendí que yo no estaba
y el Señor no me había llamado para dirigir la visión de Él, para imponer para decir no, así no es, sino para ser la estratega, y eso somos nosotros, las estrategas de cómo llevar a el cumplimiento de la visión. El telescopio dice dónde va a ir, pero esa gran base giratoria dotada de conocimientos que somos nosotros, que somos sí muy importantes, pero no determinamos dónde ir, porque eso lo determina es Dios. Amén. Entonces, bueno, esa coordinación que Libera, la pastora Glenda nos habló acerca de lo que es el presupuesto, lo que es las consultas previas, pero sobre todo como nosotros formamos ese equipo administrativo, ¿verdad? Cuando recibimos el almanaque, generalmente ya entonces nos vamos enfocando, sabemos que tenemos gastos fijos, pero hay tareas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir priorizando de acuerdo a los meses. Entendemos que todo ese presupuesto anual no lo tenemos al momento, pero como el dueño de esto no somos nosotros y en la cuenta de ese banco no dice ni el nombre de ustedes ni el mío, entendemos que a la medida de que vayan llegando los desafíos, también llegan los recursos. Amén. Entonces, si somos esa administración o coordinación que Libera, vamos a leer Efesios 6, 1 al 7 para que entendamos cuál es nuestra función, ¿sí? Y dice, en esos días, como el número de creyentes crecía rápidamente, hubo quejas de los creyentes de habla griega contra los de habla hebrea. Así que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo enseñando la palabra de Dios, no dirigiendo un programa de alimentación. Así que, hermanos, escojan a 7 hombres, a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a diseñar la palabra. Toda la comunidad estuvo de acuerdo en esta propuesta y eligieron a los 7, ¿verdad? La palabra de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Entonces, como preguntas de reflexión tenemos aquí que qué tareas operativas hoy están impidiendo que el pastor se dedique plenamente a la oración, a la palabra, al discipulado estratégico, y cómo podemos servir las mesas administrativas para que el crecimiento de la iglesia no se detenga, porque nosotros somos esos servidores que le extendemos y le servimos la mesa al pastor diciendo, pastor, estas son las estrategias para poder llegar y alcanzar la visión, porque él nos dice, esto fue lo que Dios me dijo. Bueno, esto hay que capacitar a los pastores, hay que comprar discipulados. Tenemos una meta en los primeros meses de bautizar 500 personas. Vamos a crecer. No vamos a decir que 10, vamos a decir que 500, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que allí sí tenemos que utilizar números porque somos numéricos, pero no con una visión numérica, ¿sí? Entonces decirle, mire, pastor, esto es lo que corresponde. Tenemos estos desafíos para este trimestre, por decirlo así. Vamos a orar, sabemos que Dios va a proveer. Le digo siempre a mi compañera, a Miris, que
somos el equipo administrativo, ella es la administradora, yo estoy en la parte contable, le digo, bueno, este negocio es del Señor y él no va a quedar mal, ¿verdad? Él no va a quedar mal, en ningún momento lo va a hacer. Entonces, es eso, decirle, servirles al pastor la mesa para que él se dirija, ¿verdad? Y imagínense ustedes que, pastor, mire, no hay dinero para la nómina, usted verá cómo lo busca. Entonces, pastor, imagínense cada ratico ese mensaje mientras el pastor está viendo cómo está trabajando en la oración. No, si somos un equipo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reunirnos como equipo, llegar a la presencia y decirle al dueño de este negocio cuáles son los desafíos y la provisión que nosotros necesitamos para que eso se pueda cumplir. Entonces, hablamos de testimonios de provisión. El objetivo es diseñar los informes de ministerio para que sean herramientas que le permitan al liderazgo pastoral obtener asesoría administrativa. Si leemos Proverbios 11:14 nos dice, sin una dirección sabia, la nación cae. El éxito depende de los muchos consejeros. Y en estos días estaba haciendo una diferencia entre lo que es sabiduría y lo que es conocimiento. Como profesionales tenemos conocimiento, pero la sabiduría la vamos a obtener, sobre todo en esta rama, de personas que ya hayan pasado por estos procesos. Entonces, vamos a acudir a una fuente sabia. Vamos a buscar, porque cuando nos detiene el terror y el temor de decir no tenemos, entonces vamos a decirle, Eumar, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron ustedes? Porque ustedes pasaron por esta situación, ¿sí? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Ves? Porque eso nos va a ayudar, nos va a descargar, buscar asesoría, sin necesidad de llegar y estar inquietando al pastor, porque él tiene su trabajo y para eso nosotros, la base giratoria que tenemos como tarea poder ayudar al telescopio movilizarse hacia la galaxia que quieren ir a descubrir, es poderlo hacer con eficacia. No es que quitarle el tornillo, ¿verdad? Entonces, esto es el testimonio que el informe financiero no debe ser una lista de números que causa ansiedad, sino testimonio que genera fe. Un informe debe responder qué hizo Dios con lo que dimos. Siempre, como nosotros somos numéricos, vamos a hacer un balance de ingresos, egresos y resultados. Pero a nivel de números. Y como lo hacemos a nivel de números, siempre nos va a dar negativo. Sí. Oye, mira, la experiencia me ha dicho eso, porque siempre nos da negativo. Y entonces nosotros nos asustamos y decimos, le pasamos al pastor el informe. Mire, pastor, esto entró en diezmo, esto entró en primicia, esto entró en otras donas. Exacto. Esto fue lo que entró, pastor, pero teníamos este desafío y, mire, más bien quedamos debiendo. Entonces, ay Dios, sí deben. Después revisamos, no debemos. ¿De dónde salieron los recursos? No sabemos. Bueno, fíjense que les tengo como anécdota, estamos en la zona del este y se estaba acondicionando
yo le digo el galpón, pero el pastor dice, no, es el gran salón, ten visión. Entonces, en ese acondicionamiento se necesita una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Que por supuesto en la cuenta cuando lo miramos no lo hay, no lo hay. Pero se ha venido trabajando paso a paso. Bueno, primero vamos a trabajar con la parte del techo, luego que culminemos techo, vamos con cierre, y luego del cierre vamos a ir con aires, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en la etapa de lo que es el techado. Este es el presupuesto. Por supuesto, como contador, administrador, tesorero, cuando nos pasan el presupuesto, nosotros decimos, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, llega y el pastor de la sede me dice, Marta, mira, vamos trabajando, está pendiente para que lleves el control de lo que es la parte del techo. Me dice, para esta semana necesitamos terminar todo. Ya eso lo había hablado el dueño con los pastores. Le dijo el techo. Y dice, bueno, faltan estas láminas, esto es tanto dinero. Y cuando él me pregunta, Marta, ¿cuánto dinero tenemos para las láminas? Yo le digo, pastor, solamente hay $210. ¿Ah? ¿Eso? Yo le digo, sí. Ajá. No, pero tengamos fe, le digo. Le digo, ay, pero tengamos fe, pastor. Dios va a proveer. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Mire, yo todavía estoy impactada. Porque después que anoté todo lo que fue entrada de diezmos y ofrenda, porque me toca los domingos en la sede llega una hermana y me dice, Martica, te estaba buscando. Yo le digo, ay, sí, qué bien, mi hermana, la abrazo. Y me dice, Marta, el Señor ha puesto una carga tremenda en mi corazón. Sí, le digo yo, oye, yo pienso que me está llamando para que la ayude en oración. Entonces yo le digo, sí, qué bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Me dice, toma, esto es una primera parte de lo que voy a abonar para el techo, para todo lo que estamos haciendo. Y cuando yo toco, está grande, está grueso, sí. Y entonces, ¿será que es de uno? Dije yo. Porque miré así, wow, mire, qué impresionante. Bueno, no nos debería impresionar, ¿verdad? Pero lo hacemos, lo impresionamos, porque yo digo, Dios, ¿cómo me va a impresionar si esto es de Él? Si Él una vez más me dice, esto es mío. Yo soy el que entrego los recursos. Y fíjense que hay una parte en Primera de Crónicas 29:14 que dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos proviene de ti y te hemos dado solo lo que tú primero nos diste. ¡Wow! Esta es una demostración que nosotros no tenemos nada, todo es de Él. Todo es de Él. ¿Y cómo es de Él? Él lo entrega. Mire, yo estoy pero tan enamorada de esta posición, este ministerio que el Señor me ha regalado, porque lo he descubierto, lo he abrazado y yo he dicho, wow, Señor, qué hermoso eres, porque cuando es tu visión, tú vas a proveer. No soy quien para detener la visión. Entonces nuestro enfoque somos soporte, no somos dirección. La base no decide qué estrella mirar. Su éxito radica en que el lente no se mueva para que la visión sea clara. Cuidado y alegría. La administración no es un freno de mano,
Es el motor que facilita que el equipo pastoral avance con alegría y sin ansiedad. La administración, ¿verdad? De alguna manera no trabaja sola, no trabajamos aislados. Es que, bueno, nosotros esperamos los recursos y vemos a ver qué ocurre. No. Nosotros trabajamos juntos. Y la primera marca habla de esa salud, de ese asesoramiento y de ese discipulado que requiere el pastor. La segunda marca te habla de grupos pequeños y discipuladores. Esto tiene que ver con esa red de grupos que contamos nosotros dentro de la iglesia, bien sea grupos celulares, grupos de apoyo, grupos de capacitación. Esa es una estructura importante dentro de nuestra iglesia que se debe cuidar y que de alguna manera eso genera un entorno dentro de nuestra iglesia donde los miembros pueden crecer, ¿verdad?, de manera intencional y continua. La tercera marca tiene que ver con equipos pastorales, equipos ministeriales. Y ese equipo ministerial tiene que ver con aquellos equipos como los de nosotros. Equipos que están conformados por personas que tienen un don específico y desarrollan ese ministerio dentro de la iglesia. Y la cuarta marca tiene que ver con esa expansión misional y discipuladora. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No solamente para mantener el funcionamiento estratégico de la iglesia o que los cimientos de la iglesia siga funcionando operativamente, sino qué estamos haciendo nosotros para alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados, para llevar el plan redentor de Cristo a otros que no le conocen aún. Entonces esas son de alguna manera 4 características importantes que una iglesia saludable debe tener. Ahora, ¿cómo nosotros, como equipo administrativo, nos alineamos dentro de todo este contexto? Cuando hablamos de la primera marca, es muy importante, creo que por aquí pasamos, no sé si... Ok, cuando hablamos de la primera marca, hablamos de algo muy importante y quiero que de alguna manera visualicen cómo le damos prioridad dentro de nuestra congregación a esto. Aparta presupuesto para mentorías, retiros de salud espiritual y emocional y capacitaciones continuas. Esto es, la iglesia está invirtiendo, como bien lo decía la pastora Glenda, en que nuestros pastores estén asesorados, estén discipulados, descansen sobre todo eso, que el equipo pastoral tenga tiempo para el crecimiento. Sabes, de repente aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y de verdad aquí nace mucho quizás la motivación del corazón o cuidar la motivación del corazón, porque de repente como administrador nosotros arrugamos la ceja y decimos, ajá, vamos a mandar los pastores de vacaciones, por poner un ejemplo, y nosotros tenemos que construir tal área o hay un área específica de la iglesia que requiere atención. Y la verdad que nosotros naturalmente vamos a querer darle prioridad a lo que muestre un resultado visible y que la gente no, tú sabes, no levante cierta controversia. Por ejemplo, este tipo de actividad. ¿Sabes? Este tipo de actividades, este tipo de capacitaciones no deben ser negociables o cuestionables para los equipos. Es importante que estén acá. No, pero es que estamos construyendo, estamos en plena fase de construcción dentro de la iglesia y todos los recursos están destinados para eso.
Ya va, pero ¿cómo te capacitas tú? Está muy bien, construye la pared bien bonita, pero entonces dime tú cómo te sostienes emocionalmente, cómo te sostienes espiritualmente y cómo sigues creciendo tú para mantener la grey del Señor. ¿Sí me captan lo que les quiero decir? Entonces, hermano, tomen tiempo, órenle al Señor. Yo no sé qué tan grandes, tan pequeñas, tan medianas sean las finanzas de tu iglesia, pero cuiden a sus pastores. Y parte del cuidado significa darle esa doble honra. Estén atentos, pastor, ¿qué necesitan? De repente quizás las finanzas no dan para cubrir unas vacaciones gigantescas, pero por ejemplo tú puedes decir, tenemos para el 50%, podemos aportar esto, pero honras y cuidas los retiros que normalmente se realizan a través de la federación, el retiro de renuevo que se hace anualmente. Esas son fechas que no nos pueden tomar por sorpresa, pero que a última hora nos ponen a pegar carreras, ¿verdad que sí? No nos toman por sorpresa, pero nos ponen a pegar carreras. Ahora, la segunda marca dentro de nuestro ámbito, estamos invirtiendo recursos y materiales para discipulados en grupos pequeños y formación de nuevos líderes. ¿Qué estamos haciendo partidas? Estamos buscando formas de que nuestra iglesia constantemente esté capacitada. Acá la pastora Glenda hablaba de que ellos se preparan y ellos cubren el 50% de la matrícula, por lo menos de este congreso, a muchos de sus líderes. En ocasiones nosotros hemos tenido cómo hacerlo, pero en otras no. Sin embargo, crear una cultura discipuladora dentro de nuestro liderazgo ha llevado a entender a las personas, a nuestros líderes, que deben invertir en ellos, que esto es importante porque es la salud de ellos. Entonces, de repente no están esperando, bueno, que la iglesia me pague, o bueno, tal cosa. No, sino que ellos también promueven el poder invertir. La tercera marca tiene que ver con equipos y dice, desarrollamos herramientas que liberan al equipo pastoral y ministerial para dedicarse de mejor manera en su llamado. Y esto es lo que conversaba la pastora Glenda referente a la eficiencia. O sea, no permitamos que nuestro liderazgo, nuestros equipos pastorales se diluyan en tareas que bien nosotros podemos hacerlo. Incluso nosotros también, esto aplica para nosotros, no diluirnos en tareas que bien pueden ser delegadas y poder como que funcionar de mejor manera. ¿Sabes? Yo siempre procuro de cargar a alguien que esté al lado de mí. Y yo procuro en lo posible de estar mirando gente a mi alrededor que de repente no puedo pensar que sea como un staff pago de la iglesia, pero sí que pueda servir como voluntario en sus inicios. Y no sabemos si el Señor permite y abre la ventana de los cielos y rápidamente esa persona puede pasar a formar parte de ese staff, tú sabes, pago dentro de la iglesia. Pero es ver, mira, si de repente tú no te das basto para el trabajo que tú estás haciendo, puedes envisionar a otros voluntarios que puedan ayudarte en este tiempo. ¿Sabe? Hay mucha gente dentro de la iglesia que quiere ser tomada en cuenta. Gente que desea poner al servicio del Señor sus dones y sus talentos. Pidámosle a Dios no solo discernimiento para hacer un uso de las finanzas, sino también pidámosle a Dios el discernimiento para ver potencial en las personas que están cerca de nosotros. Y creo que eso va a permitir que ya no sea una sola persona quien esté en el equipo administrativo, sino que sean varios.
Y la cuarta marca dice, liberamos fondos para misiones, acción social y cultos para que sean inspiradores, participativos, transformadores y atractivos al no creyente. ¿Sabes? Cada partida presupuestaria debe guiarse en esto, a cuidar a tu pastor, a cuidar el liderazgo dentro de la iglesia. Debe dirigirse a desarrollar grupos pequeños, discipuladores y especializados, invertir en ello. También que los equipos ministeriales funcionen eficientemente, donde cada uno deba estar enfocado en sus labores y existan partidas que puedan ayudar en esto. Y lo último, que los servicios sean inspiradores y todo lo que aplique a esa expansión misional pueda ser dada. Aquí tenemos una dinámica práctica, rápidamente. Cuando nosotros vemos tomar 3 partidas, yo voy a dar el ejemplo acá. La idea era que tú pensaras en algún gasto directamente de tu iglesia, donde tú pudieras, de acuerdo a esto que explicamos de las 3 marcas, pudieras decir, bueno, esta aplica a esto que acabo de aprender. Por ejemplo, el Congreso de Recarga. ¿A qué marca pudiéramos nosotros asignársela? ¿Qué creen ustedes según las 4 marcas? ¿Perdón? ¿A qué más? Pastor saludable. A la marca número 1. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos en esa capacitación y discipulado. Por ejemplo, a un día del amigo, un servicio del día del amigo. Acá sé que cada 2 meses lo tienen, pero una actividad. ¿Qué creen ustedes que a qué marca aplica? A la 4ª marca. Y así, ustedes, de todos los gastos, tú lo vas a ajustar a lo que tú haces dentro de la realidad de tu propia iglesia. ¿A qué marca aplica? Y ahora, fíjate lo que dice aquí. Si eliminamos este gasto, ¿cuál de las 4 marcas sufriría más? Porque a veces pensamos, eliminamos. ¿Ya qué está sufriendo? ¿Cuál es el daño a largo plazo? Y para terminar, dice 2 de Corintios 9:8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Oramos por ministerios donde Dios se manifieste de manera sobrenatural. Hermanos, y oro porque tú experimentes la sobrenaturalidad de Dios en el ministerio que Dios te ha dado. No solamente en recursos físicos, en recursos espirituales, que son los que más son valiosos. Dios me les bendiga. Pasamos a un tiempo excelente, ¿verdad? ¿Cuánto hemos aprendido y disfrutado? ¿Todos han disfrutado? Maravilloso, ¿verdad? Tenemos un tiempo muy corto de preguntas, así que nos gustaría que ustedes fueran muy específicos en sus preguntas y puedan levantar la mano. A ver. Ay, no hay preguntas. ¿Todo quedó claro? Aquí, hermana. Nosotros podemos tener reuniones, como en mi caso lo hemos hecho junto con Marta, a los equipos administrativos. Entonces, ponte el equipo administrativo, por ahí creo que había yo, sí, por allá, de una iglesia, ellos vienen hacia acá, nos ponemos de acuerdo en un tiempo y le hacemos asesorías, hacen preguntas de una manera particular. Se hace una agenda. A los que están fuera, tenemos a Zoom, ¿ves? Podemos también agendar
una agenda para dar qué es lo que tienen, a dónde deben ir, basado en lo que tienen, porque no podemos compararlo con una estructura de equipo administrativo ya formado, pero podemos dar asesoría. Sí, excelente. Y Marta está muy disponible para eso. Gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Por aquí, mi hermano. Asesoraran, ¿no? Sobre esas reuniones de equipo dentro de la iglesia, de los diferentes departamentos, de los diferentes ministerios. Allí que hablan, cuál es la asesoría, cuál es la rendición de cuentas, algo más o menos sobre eso. Bueno, la realidad es que cada equipo generalmente debería tener como una administración, el equipo, por ejemplo, misiones, tiene una administración cómo levantamos los recursos. Por ejemplo, ahora nuestro equipo de misiones transculturales está en La Guaira. Ellos, a través de los empresarios, se hubo el contacto, ellos toman los recursos, ellos luego rinden cuentas a la administración. Esto porque fue una emergencia, por ejemplo. Pero cuando no es emergencia, ellos necesitamos hacer tal actividad, requerimos esto, y entonces algunas partidas se la puede dar la iglesia, otras no. ¿Qué hace el equipo administrativo? Recuerden, somos coyuntura, ¿verdad? Nosotros vamos a facilitar, vamos de una u otra manera a dar recomendaciones de cómo tomar recursos, buscar recursos, permitimos, puedes hablar con esto, puedes a través de los grupos de cuidado, podemos buscar a través de un flyer en los grupos de la iglesia para recoger fondos, por ejemplo, ministeriales. Hay otras reuniones que es como, por ejemplo, el equipo administrativo. Yo estoy al frente como parte del equipo líder pastoral, yo les llevo algunas temáticas, empezamos inclusive para salud de los mismos miembros del equipo, podemos pasarle algunas preguntas, damos algunos discipulados específicos, damos, por ejemplo, 8 características de un equipo de alto rendimiento. O sea, hay temáticas que se le pueden dar a esos equipos para iniciar. No, está centralizado en la administración de la iglesia y de ahí se bajan los recursos. Uh-huh. Algunas partidas, porque son donaciones, ellos van y rinden cuenta a la administración. ¿Ok? Pero es por cosas bien puntuales. Nosotros como iglesia apoyamos mucho a las nuevas generaciones, porque el liderazgo son estudiantes, ese tipo de cosas, y hay menos recursos. Ahora, necesitamos entender que hay cosas que pueden darse de una manera, digamos, de autogestión de cada equipo, porque si no sobrecargamos la administración central de la iglesia. Entonces, hay algunas cosas que se hacen por autogestión de cada equipo. No sé si alguna de ustedes tiene alguna respuesta. ¿Qué recomendación nos puede dar al área administrativa, de acuerdo a la primera marca, que habla de un pastor saludable, en cuanto a lo que es la nómina? ¿Cómo pudiéramos manejar las nóminas de los pastores? La nómina, ¿tienen nómina dentro de su congregación? Ajá, y la pregunta es manejar la nómina referente a que a cuánto es el salario, cuánto. Por lo menos nosotros como congregación manejamos la nómina de acuerdo nos manejamos por redes. Nuestra congregación tiene 13 redes y manejamos la nómina de acuerdo a, por decir algo, la red X recaudó 10 bolívares. Bueno, entonces al pastor le corresponde un bolívar. Entonces, no sé, yo me gustaría saber cómo ustedes lo implementan, qué pudiéramos hacer para mejorar
Eso. Sí, todo va a depender de los ingresos. Y creo que si hay alguien que ama mucho a su iglesia es su pastor. Les garantizo que sus pastores muchas veces ellos colocan hasta de sus propios recursos para ver la obra. Por lo menos ese es el caso. Yo asisto a las Buenas Nuevas Chequina con el pastor Luis Idina y ese es el caso de ellos. Sin embargo, creemos que como iglesia nuestros pastores deben ser honrados. Todo lo que tiene que ver con ese pago de los pastores debe estar proporcional a los ingresos. Una recomendación que se dio en uno de los congresos anteriormente es que la nómina, lo recomendable también por el tipo de organización que nosotros somos, que generalmente somos sin fines de lucro, la nómina no debería exceder del presupuesto general de la iglesia por lo menos entre un 30 y 40%, para que sea de alguna manera prudente. Y bueno, no es solo el sueldo del pastor, sino el staff que pertenece a la iglesia conforme a la capacidad que tiene, porque de repente quizás hay pastores que ellos no perciben sino una ofrenda y prefieren que haya un trabajador pago dentro a algún trabajador. Bueno, es ir distribuyendo todo eso, o una secretaria de acuerdo al staff. Pero todo va a depender, es de acuerdo a los ingresos de la organización. No podemos ser irreales en ese aspecto. Cuando te refieres a los ingresos de la organización, estás hablando a nivel general. O sea. Ok. Sé que una de las preguntas que siempre nos hacen y quizás es lo que más nos inquietan, que ¿cuánto? ¿Verdad? Porque siempre es ese cuánto. Sin embargo, como dijimos, va a depender de los ingresos, pero en nuestro caso, el pastor es nuestro referencial para los de abajo. ¿Sí me entendieron? Entonces, si él no sube, nosotros tampoco. Eso es parte de la honra. Mira, cuántas inquietudes en esto, ¿verdad? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Podemos tener 2 preguntas más? Si las hay, ¿todo está claro? Bueno, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Cómo hay claridad y cómo el Señor sigue trabajando en nuestros corazones. Yo le quería añadir a la pregunta de la hermana, cada ministerio puede tener su propio administrador y ¿verdad? Y generar recursos, pero todo lo maneja el Fondo Central, porque es lo más prudente. Bueno, queremos que ustedes por favor busquen la página 22. Allí tenemos el apéndice A, que es el cuestionario diagnóstico con 8 características. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes aquí levanten la mano los que tienen un equipo administrativo formado en sus iglesias? A ver. 1, 2, 3, 4, muy pocos. Ok, bueno, el reto es lo siguiente. Usted debe salir de aquí retado a formar su equipo administrativo. Y para ello es muy importante, bueno, oír la voz de Dios, consultar al Señor y que Dios dirija y les guíe cuáles son esas personas indicadas que deberían estar allí. Junto con el pastor, lógico, orando y clamando para que ese equipo se pueda conformar. Y mira, sería bueno que para desarrollar este cuestionario diagnóstico, los que ya tienen un equipo pudieran inclusive realizar o programar un retiro para que puedan hacerlo. Y está de esta manera. ¿Cuáles son las instrucciones? Este cuestionario está diseñado para evaluar la salud mental integral de nuestro equipo administrativo y responda con honestidad. Recuerde algo que hemos aprendido, nosotros lo hemos aprendido. Los puntos bajos son buenos, no son malos. Los puntos bajos nos retan, nos dicen dónde estamos, pero nos retan para seguir creciendo. Entonces tenemos que ser honestos
al responder, ¿verdad? Y las respuestas son, la escala es totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el número 1, el liderazgo facilitador. El líder del equipo se enfoca en empoderar a los demás más que en controlar. Entonces, deben marcar con honestidad. Totalmente en desacuerdo. O el 2 en desacuerdo, el 3 neutral, el 4 de acuerdo o totalmente de acuerdo. Es una persona que no controla, ¿verdad? Bueno, al final ustedes tienen resumen de resultados y allí van a sumar los 2 ítems, ¿verdad? De cada característica. Y al final ustedes anotan esa suma y es una reflexión que ustedes deben hacer y ahí hay un compromiso al final. ¿Cuál es la característica con el puntaje más bajo y qué acción concreta tomaremos como equipo para mejorar en esta área en los próximos 90 días? Hay un límite, ¿viste? 90 días. Entonces, el asunto es que usted pueda organizarse, programarse y hacerlo. Ahora, si usted está usted solo, pues siéntese con su pastor, creo yo, para hacer este cuestionario y evaluar. Y ahí es que salen retados y ver la condición en que cómo están y a formar, ir rumbo a la formación de su equipo administrativo. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Al final, antes de orar, quería decirles concretar de lo que hemos hablado, algunos resultados. Dice, la fuente de poder no es la técnica o la habilidad, ¿verdad? Sino es la unción divina, es la dependencia del Señor, es la oración. Esa es nuestra fuente de poder, no tanto cuántas habilidad tengamos o cuánto conocimiento tengamos en el área, lo escuchamos, ¿verdad? Y nuestro propósito no es la rentabilidad, o sea, no es cuánto éxito podemos lograr material en esto, en la parte administrativa, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es el propósito, es la extensión del reino y es el servicio al prójimo. Eso es el propósito por el cual Dios nos ha llamado en este ministerio administrativo. Entonces vamos a orar. ¿Pueden levantarse, por favor? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos agradecidos por este tiempo tan especial. Quiero darte gracias por cada equipo administrativo o cada administrador que está presente en esta mañana. Gracias por esa labor que ejercen. Gracias por el tiempo dedicado, por el esfuerzo. Gracias, Señor, por sus capacidades. Señor, los valoramos. Gracias, Señor, por todo lo que hacen para sostener la iglesia en la parte financiera. Y quiero pedirte, Señor, que cada uno pueda llevarse allí desde lo más profundo de su corazón, que pueda entender que es un ministerio espiritual. Que lo que hacemos, Señor, es para tu gloria. Yo te ruego que le des gracia y sabiduría de lo alto para las decisiones que deben tomar. Y yo te pido también que los dirijas a quienes deben formar un equipo administrativo, que tú les pongas y los conectes con esas personas, Señor, que deben estar allí. Te pedimos que los bendigas en esas luchas, en esos desafíos grandes, Señor, en esos momentos quizás de incertidumbre, quizás de preocupación extrema porque no dan los números, pero que podamos recordar siempre que tú eres el Señor de la obra y que nosotros somos todos tus servidores, Señor, y que somos solo instrumentos. Permite que puedan crecer, Señor, en armonía y en unidad junto a su pastor, alentando el corazón de su pastor también, Señor, apoyándole, caminando juntos en unidad, oh Dios. Y gracias, Padre, porque nuestra vida está en tus manos.
Ayúdanos cada día a hacerlo como a la manera tuya. Y sobre todo ayúdanos a manejar las diferencias, porque en estos asuntos hay muchas diferencias, Señor. Hay conflictos quizás, que podamos ser sabios, Padre, entendiendo tu corazón, escuchando tu voz. Los bendecimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.